Para el pantalón, iniciamos primero tomando en cuenta que ya la camisa tiene mucha mejor forma, que empezamos a tener una construcción volumétrica más acertada y percibimos que existen ciertos elementos que generan lo que podemos definir como clipeo. Entonces para ello tenemos que empezar obviamente, a corregir algunos elementos, algunos puntos que tenemos que empezar a construir de una manera un poco más, digamos, que elaborada. Ahora, falta obviamente también colocarle una previsualización en NURBS antes de hacer el Turbo Smooth en la malla que se va a generar. Adicionalmente para ello vamos a trabajar una serie de divisiones adicionales para poder generar la forma de lo que sería aquí el muslo y obviamente el final de la costura del pantalón. Tomando en cuenta eso, más o menos podemos trabajar con una división. Seleccionamos los edge y se va a hacer un connect en en las divisiones para que se empareje a lo que sería la división del muslo básicamente. Aquí podemos ver que la división del muslo, en este caso en ambos lados, nos funciona perfectamente a partir de esta línea de división. Le damos a aceptar y a continuación lo que vamos a hacer es generar un bridge entre este punto y este punto, es decir, entre el punto frontal y el punto posterior de lo que sería el personaje. En este caso nos quedarían sobrando una, 2, 3, 4 caras, lo que significa que yo podría aquí generar una división que tenga otras 4 y tendría solamente una división para 8 como tal. ¿Qué significa eso? Que yo podría generar acá, por ejemplo, una división que tuviera 4 segmentos y si tomamos en cuenta sería uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 la forma que nos daría el bridge. ¿Eso en qué facilita? Que obviamente entre menos divisiones y más controladas nos va a acercar muchísimo más a la concepción que tenemos, digamos que de la metodología general, la topología del personaje. Ahora, nuestro objetivo sería corregir la angulación primero de estos vértices, que eso lo podemos corregir en la vista lateral para que nos dé una forma un poco más, eh, digámoslo, sutil en términos del movimiento. Ahora, tengo que equiparar ese movimiento a la vista frontal de esta manera. Ahora, ¿qué significa esto? Que además de eso, debo también corregir la ubicación de estos elementos con respecto a lo que es el muslo, porque obviamente están, digamos que en una pose un poco forzada y algo rectangular, entonces lo que vamos a hacer es tratar de equilibrarlo un poco para que nos dé una forma más eh, circular con respecto a la proporción del personaje. Esto cómo lo podemos evidenciar obviamente más fácilmente, lo podemos hacer en la vista de perspectiva, ya podemos percibir si hay o no correspondencia con una forma más circular. Perfecto, que ya tenemos una forma mucho más manejable para poder hacer un empate más clásico, más normal, con respecto a lo que sería la otra sección, que sería la parte de la manga del pantalón. Por ahora vamos a hacer una previsualización en NURBS y esto es lo que nos va a empezar a configurar. Como les digo, ahorita en este punto toca hacer ciertas correcciones que mejoren, digamos que la ubicación del objeto con respecto a la pieza que ya hemos realizado, que era la de la camisa. Ahora, ¿qué implica la parte superior? En la parte superior, este doblez no puede quedar de esa manera, hay que darle algo de volumen, pensando en que además de eso,
el personaje tiene también, por ejemplo, correa, que se la vamos a sacar por textura, y el botón, pero que igual tiene un volumen como tal que se genera. Entonces, de esa manera toca hacer un doblez. Ese doblez se va a generar a partir de los edge. Simplemente se selecciona toda la estructura superior de los edge y se va a hacer una extrusión. En este caso no sería hacia afuera, sino que sería hacia adentro en primera instancia. Y se repite el procedimiento para poder hacerla ya más definida en un par de ocasiones más. Miren por ejemplo que en este caso la extrusión va dando una vuelta. Esa vuelta nos favorece en términos de la construcción para poder generar un relieve y un volumen mucho más acordes. Que implica también en este caso, nos implica también tratar de acomodarnos un poco a la estructura que estaba siendo planteada en principio, tratar de acomodar el personaje un poco más, la forma del pantalón, a las formas que ya tenía el cuerpo en la parte del saco como tal. ¿Para qué? Para que haya una correspondencia, para que sea mucho más cercano y asimilado a la forma que ya teníamos concebida anteriormente. Por ejemplo, aquí en la parte trasera, toca hacer un poco de acercamientos diferentes. Lo que hace con esto básicamente es tratar de acomodarlo a la otra estructura que ya estaba presente. Obviamente no toca ser pues excesivamente preciso si no se desea, pero que obviamente cuando nosotros ya tengamos nuestra estructura completa, pues ya se va a facilitar ese proceso en términos de construcción. Aquí emparejamos algunos cuantos vértices con la línea central para que cuando hagamos el mirror no queden superpuestos y no generen tanto conflicto. Pero ahorita se va a terminar de acomodar la forma del pantalón. Entonces ya tenemos en este caso, por decirlo así, el relieve de lo que va a ser el pantalón. Lo que les digo en este caso, el trabajo técnico se va a hacer usando texturización de lo que será el relieve. Aquí podemos ver que la camisa se encuentra de una forma ya muy punteada. Ya podemos ver que podemos insertar divisiones en esta zona para darle un poco más de continuidad. Ya es más controlable, ya podemos generar en este caso un loop. Se presiona Shift y se selecciona el siguiente. E inmediatamente todos los elementos conectados en el loop van a funcionar. Insertamos un connect. Entonces, podemos percibir cómo dando una mejor forma. Y lo mismo hacemos en la parte inferior. Con Shift, inmediatamente coge el loop e insertamos otro connect. De esta manera se pueden controlar mejor ciertos elementos y nos van a dar otros puntos de referencia que van a facilitar, digamos que el acercamiento. Recuerden que con F3 se pasa de la vista wireframe o de rejilla a la vista en shading. Y podemos ir corrigiendo ciertas cositas del personaje de una manera un poco más puntual y precisa. Como les digo y como les decía anteriormente, es vital uno controlar la cantidad de geometría que se va generando y es muy importante tratar de controlarla de una manera adecuada, es decir, que los elementos que se vayan relacionando no sean porque sí, sino que digamos justifiquen el ingreso de un nuevo componente a partir de las necesidades del objeto. Y no solamente digamos que por un valor meramente estético, sino que realmente se acople, que aporte en términos de la construcción geométrica y que facilite ciertos problemas que posteriormente van a presentar ya sea en el texturizado o en el rigging, pero que de una u otra manera sean justificables. Continuamos entonces con lo que es el pantalón. Vamos a hacer en este caso la manga del pantalón.
utilizando la metodología que estamos trabajando, pues se va a proyectar a partir de lo que sería un cilindro. Ese cilindro lo vamos a hacer en el espacio físico. Generamos en este caso un cilindro. Realmente no importa mucho la altura. Trabajamos con un solo segmento. Es importante partir de lo más base para poder empezar a hacer divisiones controladas y 8 divisiones en este caso. Vamos a convertirlo en un polígono editable. Y a partir de eso vamos a eliminar la cara superior y la cara inferior del polígono. Una vez tenemos esto, vamos a ubicarlo y posicionarlo de manera que funcione para nuestro ejercicio. Entonces lo ubicamos en la parte inferior. Vamos a colocarlo como la base de este esquema. Ahora lo vamos a escalar en sentido vertical. Ya vamos a hacer unas correcciones frente a eso. Y posteriormente hay que posicionarlo acorde a la ubicación del personaje. Ya tenemos aquí más o menos la altura. ¿Qué implica esto en este caso? Que vamos a generar una serie de acomodamientos. Por ejemplo, en este caso de este punto y en este caso del personaje un escalamiento. Obvio, aquí va a haber una serie de divisiones adicionales que vamos a empezar a involucrar. Lo mismo lo hacemos en la vista frontal. Tenemos que primero mover al personaje. Tenemos que hacer aquí, por ejemplo, un escalamiento. Y lo mismo en términos frontales. ¿Qué implica esto para nosotros? Lo que vamos a hacer es básicamente a través de connects generar divisiones donde necesitamos. Vamos a ubicar primero la rodilla como elemento de construcción. A partir de lo que es la rodilla vamos a generar en este caso un connect que se acerque en la parte superior de la rodilla, que nos dé más o menos una forma de partida. Lo mismo en la parte inferior, queda ubicado por defecto. En la parte superior necesitamos hacer una serie de elementos de arreglo. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar esta forma que nos da la rodilla, reposicionarla bien y obviamente generar un movimiento, digamos que de distorsión. ¿Qué nos queda faltando aquí? Una curva, una línea que podemos generar en el connect, pero digamos que de una manera superior para poder reubicar parte del muslo, que es como que uno de los elementos importantes en términos de construcción. Primero nos enfocamos en una vista, luego vamos a partir hacia la otra, pero es importante, digamos, que avanzar en lo técnico en este proceso. Ahora ya tenemos la ubicación de la rodilla, necesitamos seleccionar otro par de elementos más en el connect, por ejemplo, la ubicación de este elemento aquí para el muslo, que va a permitir hacer un movimiento muscular bien uniforme. Vamos a generar aquí un punto de referencia que nos daría como un desnivel para poder hacer esta distorsión en esta parte de acá. Lo hacemos más por este lado y a punta de los vértices podemos hacer un escalamiento inicialmente para poder llevar a hacer esta deformación. Nos faltaría un par de líneas de connect en esta parte, pero lo vamos a dejar para la vista lateral porque, como podemos ver, aquí toca hacer una serie de correcciones mucho más puntuales. ¿Para qué se utiliza esta metodología? Por ejemplo, acá hay un descase frente a lo que es la visión de la vista frontal que de la vista eh, lateral. Toca hacer, como les había mencionado en otros momentos, ciertas concesiones en términos de ubicación, porque de lo contrario pues sería imposible e inviable poder realmente construir la pierna en términos de desarrollo. Entonces digamos que uno puede adaptarse a hacer un punto intermedio entre las dos visuales, tratar de generar en este caso elementos que faciliten la construcción del personaje y que le aporten tanto en lo que es la forma como en lo que va a ser la percepción que tenemos del mismo. Entonces acá toca hacer una serie de arreglos, ubicando y cuadrando, digamos que ciertos elementos de la personalidad del objeto, que ahorita vamos a definir
un poco más. Recuerden que se puede empezar a jugar con la organicidad de lo que es la forma, no tiene que tener forma recta necesariamente, uno puede apoyarse un poco en lo que es la distorsión que se va generando con ellas y obviamente construir la evolución, digamos que de lo que es el objeto. No tratar de solamente acomodarlo a fuerza, sino tratar de ser un poco flexible frente a lo que implica. Ahora, en la parte inferior tenemos esta forma de la bota que tenemos que rotar y reposicionar como punto de partida de lo que va a ser el pliegue del pantalón. Eso nos obliga a tener aquí una serie de conexiones, un connect, que nos permita primero ubicar el punto inicial de la división, que en este caso sería este elemento, lo reposicionamos y traemos una división en la parte superior y un par de divisiones en la parte inferior. Entonces adicionamos una división un poco más abajo y que aparte de eso nos permite hacer un pequeño estrechamiento y en la parte inferior vamos a insertar un connect primero para hacer aquí un relieve de esta manera, luego hacemos un connect utilizando shift para escalarlo de esta manera y tomando en cuenta eso pues ya nos queda finalizado el pantalón en su parte técnica. Ya queda listo el proceso hasta la manga como tal.